suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Las olas del mar rompiendo contra la costa de Puerto Vallarta, un sonido que se ha convertido en mi compañero diario durante los últimos 3 años. A los 75 años es cuando empiezas a apreciar la constancia. Mi casa está a solo 3 cuadras del océano, es pequeña pero acogedora. Nunca he aspirado al lujo, aunque podría permitírmelo. Ahorrar dinero ha sido mi segunda naturaleza desde mi juventud, cuando a mis padres apenas les alcanzaba para llegar a fin de mes. Mi nombre es Roberto Garza. Han pasado 3 años en los que el único sonido en la casa ha sido mi voz hablando con las fotos de Carmen, repartidas por todas las habitaciones. El café de la mañana nunca volvería a saber tan bien como cuando lo preparaban sus manos. Carmen era mi ancla, mi brújula, mi estrella del norte. Tenía el don de hacer de la casa un lugar al que siempre quería regresar. A diferencia de nuestra hija Patricia, o Patty, como prefiere que la llamen. Patty tiene 47 años y es todo lo opuesto a lo que Carmen y yo creíamos. Le enseñamos el valor del conocimiento, el trabajo y el ahorro. En cambio, creció con la creencia de que el mundo le debía todo por derecho de nacimiento. Me levanté de la silla en la terraza, sintiendo un dolor familiar en las rodillas. La artritis es la compañera inevitable de la vejez. El interior de la casa estaba casi exactamente igual que cuando Carmen vivía. No había encontrado la energía para cambiar las cosas, aunque la terapeuta a la que veía desde su muerte me lo había recomendado encarecidamente. Renueve su entorno, profesor Garza. Le ayudará a seguir adelante, solía decir. Pero, ¿cómo puedes seguir adelante cuando la mitad de tu corazón está en el pasado? Me dejé caer en la silla junto a la ventana, donde siempre me sentaba a revisar los exámenes de mis alumnos, y miré mi teléfono. Patty no había llamado en 2 semanas, lo cual era atípico. Por lo general, aparecía cada semana como si tuviera un horario. No para preguntar por mi salud o para contarme sobre sus hijos, mis nietos, a quienes solo había visto en tarjetas de Navidad, sino para pedir dinero. La última vez fue para pagar las reparaciones de su nueva camioneta. Antes de eso, fue para una remodelación urgente de la cocina. Y antes de eso, para unas vacaciones vitales a las Bahamas porque necesitaba recuperarse del estrés del trabajo. Es increíble cómo ser coordinadora en una inmobiliaria puede ser tan estresante. Cada vez que yo cedía, veía la decepción en los ojos de Carmen en las fotografías a mi alrededor. Eres demasiado blando con ella, Roberto, decía a menudo. Y cada vez yo respondía, es nuestra hija, Carmen. ¿Quién la ayudará si no somos nosotros? Pero Carmen ya no está, y estoy empezando a darme cuenta de que tenía razón. Mi condescendencia no ayudó a Patty, solo reforzó su creencia de que tenía derecho a mi dinero. Mi mirada se posó en un estante donde había un viejo y desgastado atlas de Europa. Me acerqué, lo tomé y pasé las páginas marcadas. Eran la evidencia de las tardes que pasé con Carmen planeando el viaje que siempre habíamos pospuesto. Primero por el nacimiento de Patty, luego por mi carrera, después por la universidad de Patty, y finalmente, por su boda. Siempre había una razón para posponer nuestros sueños por otro año, por otros 5 años. Y ahora Carmen no está, y me he quedado solo con los ahorros que nunca gastamos en nosotros mismos. Tengo 75 años. Me duelen las rodillas cada vez más y, recientemente, el médico notó algo sospechoso en mi última radiografía de pulmón. Nada grave, profesor Garza, pero vale la pena vigilarlo, dijo. Pero he vivido lo suficiente como para saber que el tiempo no está de mi lado. En ese momento, mirando los marcadores en el atlas que señalaban París, Roma, Venecia y Praga, tomé una decisión. Voy a hacer este viaje, solo. Por Carmen y por mí, mientras aún pueda. La planificación tomó 2 semanas. Me puse en contacto con la agente de viajes Esther Quintana, una señora mayor que se especializaba en tours para la tercera edad. Juntos armamos un itinerario para el mes. Cómodo, pero incluyendo todas las ciudades que Carmen y yo soñábamos visitar. Le costará alrededor de 600,000 pesos, señor Garza, teniendo en cuenta buenos hoteles y excursiones privadas, dijo Esther, un poco nerviosa por la cantidad. Es dinero para gastar, Esther, respondí con una frase que nunca antes había pronunciado.
Reserve todo. Quiero irme en un mes. Cuando llegué a casa tras mi reunión con Esther, Patty estaba allí esperándome. Su mirada siempre parecía decir, ¿por qué no te mudas a un asilo y me das esta casa? Estoy planeando un viaje por Europa, dije, preparándome para su reacción. ¿Viajar? ¿A tu edad? ¿Solo? Se rió, como si hubiera dicho algo absurdo. Sí, Patty, a mi edad. Y sí, solo, ya que tu mamá, lamentablemente, no puede hacerme compañía. Rara vez dejaba que el sarcasmo se filtrara en mi voz, pero hoy me resultó difícil contenerme. Patty ignoró la mención de su madre y se dirigió a la sala, hundiéndose en mi sillón, el mismo donde leo cada noche. ¿Y cuánto va a costar esto? Ahí estaba. La pregunta que siempre le interesaba más. Unos 600,000 pesos, respondí con honestidad. La expresión de su rostro cambió al instante. Conmoción, luego ira. ¿600,000 pesos? ¿Vas a gastar 600,000 pesos en turismo? Dijo la última palabra como si estuviera hablando de algo obsceno. Sí, Patty, lo haré. Es un viaje con el que tu madre y yo soñamos durante 40 años. Vale la pena. Pero esto es una locura. Tienes 75 años, papá. ¿Por qué gastar tanto dinero ahora? Precisamente porque tengo 75 y no sé cuánto tiempo me queda. Eso es egoísta. Podría saber. Podría saber. ¿Podría haber qué? Darte ese dinero a ti. Me sorprendió mi propia franqueza. Patty se sonrojó, pero no de vergüenza, sino de ira. Soy tu hija. Tengo hijos que necesitan pagar la universidad y tú vas a tirar 600,000 pesos en un viaje del que tal vez ni siquiera regreses. Mis nietos ni siquiera están en la preparatoria todavía, Patty. Les faltan al menos 6 años para la universidad, y por si lo has olvidado, soy yo quien está pagando la colegiatura de su escuela privada. No es lo mismo. Has estado ahorrando toda tu vida, ¿y para qué? Para despilfarrarlo todo antes de morir. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. A sus 47 años, Patty ya estaba planeando mi muerte y cómo dispondría de mi dinero. He estado ahorrando para mi vejez y para ayudarte a salir adelante. Pagué tu universidad, tu boda, te ayudé con el enganche de tu casa. Sigo ayudándote todos los meses, pero ese dinero es mío, Patty, y tengo derecho a gastar una parte en cosas que me importan. ¿Pero 600,000 pesos? Eso es parte de mi herencia. Ahí estaba, la palabra que nunca decía abiertamente, pero que siempre flotaba entre nosotros. Herencia. Mi muerte como su beneficio económico. ¿Tu herencia? Mi voz se volvió silenciosa, algo que solo sucedía cuando estaba verdaderamente enojado. Patty, estás hablando del dinero que gané ahorrando de cada quincena, negándome un auto nuevo o unas vacaciones para que tú pudieras tener todo lo que necesitabas. Ese dinero no es tuyo. Será tuyo cuando yo me haya ido. Si así lo decido. Si así lo decides, su voz subió una octava. ¿Qué significa eso? ¿Me estás amenazando con desheredarme? ¿Por qué? Por preocuparme por ti y por tus gastos imprudentes. No te preocupas por mí, Patty. Te preocupas por el dinero. ¿Cómo te atreves? Vengo a visitarte. Te llamo. Vienes cuando necesitas dinero. Llamas cuando necesitas dinero. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar o me trajiste a mis nietos? Patty se puso de pie, con el rostro contorsionado por la ira. Viejo ególatra y desagradecido. Toda tu vida has sido así. Solo te importaban tu trabajo, tus libros, tus alumnos. Incluso mamá estaba en segundo plano. Eso fue demasiado. Mencionar a Carmen en ese contexto me hizo ponerme de pie a pesar del dolor en mis rodillas. No te atrevas a hablar de tu madre de esa manera. Ella siempre fue lo primero para mí y lo sabes. Ah, ¿de verdad? Entonces, ¿por qué nunca hicieron un viaje a esa tan aclamada Europa mientras ella vivía? ¿Por qué te dolía soltar el dinero?
Y ahora que está muerta, ¿de repente decides gastar 600,000 pesos en un viaje? ¿Dónde está la lógica, papá? Apreté los puños tratando de contener mi ira. Pospusimos el viaje porque siempre poníamos tus necesidades primero, Patty. La universidad, la boda, la ayuda con la casa. Todas esas cosas eran más importantes que nuestros sueños. Tu madre y yo lo decidimos juntos. No intentes culparme de que tú y mamá no vivieran la vida al máximo. Fue su elección. Sí, nuestra elección. Al igual que mi decisión actual es mi elección. Haré este viaje, Patty, con o sin tu bendición. Patty me miró durante unos largos segundos, luego agarró su bolso. Bien. Gástate tu dinero. Pero no vengas a buscarme cuando te quedes en la ruina en un asilo porque lo despilfarraste todo en viajes estúpidos. Nunca te he pedido dinero, Patty, y no lo haré. ¿Sabes qué? Tal vez deberían declararte incompetente. Obviamente has perdido la razón si estás dispuesto a tirar esa cantidad de dinero. Se dirigió a la puerta. Esas son amenazas vacías, Patty. Estoy cuerdo y cualquier médico lo atestiguará. Se dio la vuelta en la puerta y su mirada me atravesó. Ya lo veremos. Necesito ese dinero más de lo que tú lo necesitas para tus caprichos. Es mi herencia, y no dejaré que la despilfarres. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que la foto de Carmen en la pared se tambaleó. Me acerqué y la enderecé, mirando sus ojos familiares. ¿Qué hemos hecho, Carmen? ¿En qué nos equivocamos?, susurré. Pero la fotografía guardó silencio, como siempre, y solo los ojos de Carmen parecían expresar la misma tristeza que yo sentía. Me volví hacia la ventana y vi a Patty alejarse en su nueva camioneta, que la ayudé a pagar hace 3 meses. Un viaje de 600,000 pesos le parecía un gasto descabellado, pero un auto de lujo de 1 millón de pesos le parecía una inversión perfectamente razonable. En ese momento, tomé otra decisión. No solo me iré a este viaje. Voy a modificar mi testamento. Las amenazas de Patty se habían salido de control, y ya no podía ignorar la verdad. Mi hija solo me veía como una bolsa de dinero. Sonó el teléfono y el nombre de Esther Quintana apareció en la pantalla. Señor Garza, buenas noticias. Le he reservado todos los hoteles y los vuelos están confirmados. Saldrá el 25 de mayo. Gracias, Esther. Es exactamente lo que necesito escuchar en este momento. Por primera vez en los 3 años desde la muerte de Carmen, sentí algo parecido a la ilusión. Iba a hacer realidad nuestro sueño, solo, sí, pero con ella en mi corazón. Y ninguna de las amenazas de Patty podría impedirlo. O al menos, eso era lo que creía en ese momento. Después de que Patty se fuera, me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo, mirando el maltrecho Atlas en mi regazo. Las amenazas de mi hija resonaban en mis oídos, pero no debilitaron mi determinación. Más bien, la fortalecieron. Por la mañana, llamé a mi viejo amigo y abogado, Vicente Peña, para programar una cita para revisar el testamento. Por primera vez en años, sentí la necesidad de protegerme de mi propia hija. Pasé los siguientes días entretenido preparándome para el viaje. Hice una lista de los artículos necesarios, renové mi armario, compré algunas camisas ligeras y zapatos cómodos para caminatas largas. Saqué de la bodega mi vieja maleta, que había sobrevivido a docenas de conferencias académicas, y la limpié a fondo. En el fondo, encontré una etiqueta de equipaje con la letra de Carmen, un recuerdo de nuestro último viaje juntos a San Miguel de Allende hace 6 años. Revisando los libros que quería llevar conmigo, me encontré con un viejo álbum de fotos. Me senté en el sofá y comencé a pasar las páginas, viajando en el tiempo. Aquí estaba Patty, recién nacida, tan pequeña en los brazos de Carmen. Aquí tenía 3 años, riendo, sentada sobre mis hombros en el parque. Aquí estaba Patty a los 5 años, con una expresión de entusiasmo abriendo su regalo de Navidad, un libro de cuentos de hadas que yo mismo había leído de niño. ¿Cuándo se torció todo? Pasé la página. Patty en la escuela primaria, ya con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre el pecho. A su lado estaban los otros niños, hijos de médicos, abogados y empresarios, vestidos con ropa cara. Carmen y yo siempre intentamos darle a Patty todo lo que necesitaba,
pero nunca le consentimos caprichos excesivos. Le estamos enseñando a apreciar lo que tiene en lugar de desear lo que no tiene, solía decir Carmen cuando Patty empezaba a quejarse por querer otro juguete elegante o ropa como la de los demás niños. Quizás el problema comenzó a gestarse justo entonces, en la primaria, donde Patty se comparaba con niños de familias más adineradas. Vivíamos modestamente. El sueldo de un profesor nunca fue enorme, y Carmen trabajaba como maestra de escuela. Ahorrábamos nuestro dinero en lugar de gastarlo en lujos ostentosos, pero parece que, para Patty, las posesiones materiales se habían convertido demasiado pronto en la medida del éxito y la felicidad. Seguí hojeando el álbum. La adolescencia de Patty estuvo marcada por constantes discusiones sobre dinero, ropa y permisos para fiestas. Empezó a decir que nuestra casa era patética, nuestros autos mediocres y nuestro estilo de vida aburrido. A Carmen le dolían estas palabras más que a mí. Yo consideraba que la educación y el conocimiento eran la riqueza principal, y los bienes materiales algo secundario. Carmen, en cambio, quería que su hija amara su hogar y se enorgulleciera de él. La universidad solo empeoró el problema. Patty eligió una universidad prestigiosa, mucho más cara de lo que podíamos pagar, pero no queríamos limitar sus ambiciones. Sacamos una segunda hipoteca sobre la casa para pagar su colegiatura. Carmen tomó un segundo trabajo. Yo acepté horas extra y cursos de verano. Nuestro propio viaje a Europa fue pospuesto una vez más. Pero, en lugar de gratitud, Patty volvía a casa con historias de las lujosas vacaciones de sus amigos, sus autos costosos y la ropa elegante que no podía permitirse. Y cada vez, nos miraba como si nosotros, personalmente, la hubiéramos privado de todo eso. Al pasar otra página del álbum, vi una foto de su graduación universitaria. Patty con su toga, entre Carmen y yo, con una sonrisa extraña. Ese día nos dijo, espero que ahora por fin pueda vivir como una persona normal. Fue una frase extraña, como si 4 años en una universidad costosa hubieran sido una privación en lugar de un privilegio para ella. Después de la universidad, se casó con Carlos Villalobos, un hombre con ambiciones materiales similares. Carlos trabajaba en el sector inmobiliario y siempre hablaba de grandes negocios y nuevas oportunidades. Pero esas oportunidades nunca parecían materializarse en un verdadero éxito económico. Sin embargo, compraban casas que no podían pagar, autos que no podían mantener y enviaban a sus hijos a escuelas privadas de élite. Y cada vez que su castillo de naipes amenazaba con derrumbarse, Patty acudía a nosotros. Primero, fueron préstamos temporales. Luego, simplemente era ayuda. Después, se convirtió en una expectativa mensual de que complementaríamos sus ingresos para mantener el estilo de vida que ellos habían elegido. Carmen siempre estuvo en contra de esto, pero yo no podía decirle que no a nuestra única hija. Es nuestra hija, Carmen. No podemos dejarla sufrir. Pero no la estamos ayudando, Roberto, respondía Carmen. Estamos fomentando la irresponsabilidad. Nunca aprenderá a vivir dentro de sus posibilidades. Carmen tenía razón, como siempre. Y ahora, 3 años después de su muerte, estaba cosechando los frutos de mi debilidad. Patty no solo esperaba mi dinero, lo consideraba suyo por derecho. Cerrando el álbum, caminé hacia la ventana. Mis pensamientos regresaron a mi última conversación con mi hija. Sus amenazas de declararme incompetente parecían vacías. ¿Pero qué pasaría si de verdad lo intentara? ¿Estaría mi propia hija dispuesta a hacer tal cosa solo para obtener el control de mis finanzas? Saqué mi teléfono celular y marqué el número de Vicente. Mi viejo amigo respondió al segundo tono. Vicente, soy Roberto. Me gustaría adelantar nuestra reunión para una fecha más próxima, si es posible. La situación puede ser más grave de lo que pensaba. 2 días después, estaba sentado en la oficina de Vicente contándole sobre mi conversación con Patty. Escuchó atentamente, tomando notas y haciendo algunas preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz, un gesto que recordaba de cuando éramos estudiantes juntos. Roberto, no quiero asustarte, pero casos como este no son raros. Los hijos intentan tomar el control de las finanzas de sus padres ancianos, especialmente si hay una cantidad significativa de por medio. Pero para declararte incompetente, se necesitan pruebas serias. Demencia, enfermedades mentales.
incapacidad para tomar decisiones racionales. Cosas que no tiene, dije con confianza. Exactamente. Sin embargo, vale la pena prepararse. Te recomiendo que te hagas un examen médico completo y un informe sobre tu estado mental. Eso será útil si el caso llega a los tribunales. ¿Crees que realmente me demande? Todavía no podía creer que mi hija fuera capaz de algo así. Espero que no, pero es mejor que estés preparado. Vicente tenía razón. Hice una cita con mi terapeuta, la doctora Elida Sánchez, explicándole la situación. Se sorprendió, pero accedió a ayudar y me derivó a un neurólogo y a un psiquiatra para evaluaciones adicionales. Pasé las siguientes 2 semanas yendo de un consultorio médico a otro. La resonancia magnética mostró solo cambios relacionados con la edad, consistentes con mis 75 años. Una evaluación psiquiátrica confirmó que yo era plenamente capaz y no tenía ningún deterioro cognitivo. La doctora Sánchez recopiló todos los resultados y preparó un informe detallado. Profesor Garza, por todos los indicios, usted se encuentra en excelente forma para su edad. No hay signos de demencia ni de ningún otro deterioro cognitivo. Su función de memoria es excelente. Está completamente orientado en espacio y tiempo, y su capacidad de toma de decisiones es incuestionable. Le di las gracias y recogí copias de todos los documentos para Vicente. De camino a casa, reflexioné sobre lo absurda que era la situación. Tenía que probar mi cordura debido a las amenazas de mi propia hija. En casa, continué mis preparativos de viaje con renovado vigor. Ahora que los asuntos médicos estaban resueltos, podía concentrarme en los detalles agradables. Hice una lista de los libros que quería releer durante el viaje y seleccioné algunas fotos de Carmen para llevar conmigo. La mañana del día 22, 3 días antes de partir, sonó el timbre. En el umbral estaba un joven con un traje formal. «¿Profesor Roberto Garza?», preguntó en tono oficial. «Sí, soy yo. Tendrá que firmar para confirmar la recepción de estos documentos». Me entregó una carpeta. Con el corazón encogido, la abrí justo después de que el mensajero se marchara. Dentro había una notificación del tribunal. Patricia Villalobos había presentado una demanda para declararme incompetente y ser designada tutora de mis bienes. Los motivos: el despilfarro irrazonable de fondos que probablemente resultaría en el empobrecimiento total del demandado y signos de demencia senil. Me dejé caer en la silla, sintiendo que me temblaban las manos. Una cosa era amenazar y otra muy distinta llevarlo a cabo. Mi propia hija estaba tratando de quitarme el derecho a administrar mi propio dinero. Dinero que había ganado a través de décadas de arduo trabajo. Mi primera reacción fue llamar a mi abogado. «Tendrás que regresar, de lo contrario el juez podría fallar en tu contra por incomparecencia», dijo Vicente. «Entonces regresaré si es necesario, pero no dejaré que ella arruine mis planes». Al colgar el teléfono, revisé los documentos una vez más. Patty me había descrito como alguien que estaba perdiendo el contacto con la realidad, que gastaba el dinero de forma temeraria, incapaz de tomar decisiones racionales. Mencionó mi deseo obsesivo de gastar una enorme suma en un viaje sin sentido, como prueba de mi incapacidad. Sentí un ataque de furia como nunca antes había sentido en mi vida. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a calificar mi sueño, un sueño que compartía con su madre, como algo sin sentido? ¿Cómo se atreve a llamarme incompetente solo porque decidí gastar mi propio dinero de una manera distinta a la que a ella le gustaría? Apenas logrando calmarme, comencé a reunir metódicamente los documentos que podrían ayudar a mi caso. Estados de cuenta bancarios que confirmaban las transferencias considerables y regulares a Patty, registros de la asistencia financiera que le había dado a lo largo de los años, la universidad, su boda, el enganche de una casa, reparaciones, automóviles, la escuela privada para los nietos. Todo sumaba casi 3 millones de pesos. Mientras trabajaba en los documentos, no pude evitar pensar en cómo Carmen y yo habíamos criado a una persona así. Siempre intentamos inculcarle los valores que creíamos importantes. Honestidad, trabajo duro, respeto por los demás. ¿En qué nos equivocamos? Tal vez fuimos demasiado suaves, demasiado complacientes. ¿O el problema era más profundo? Una sociedad que enseña a los niños que el éxito material es más importante que cualquier otra cosa. Recordé un incidente de cuando Patty tenía 14 años.
Llegó a casa llorando porque todos sus amigos tenían pantalones de diseñador caros, y ella no. Carmen le explicó que no podíamos permitirnos ese tipo de gasto y le sugirió que buscaran juntas unos buenos pantalones a un precio más razonable. En lugar de entenderlo, lloró y prometió que nunca volvería a suceder. Le creímos. Tal vez ese fue nuestro primer error. Demostrarle que podía salirse con la suya si reaccionaba de forma lo suficientemente emocional. O tal vez el problema se remontaba aún más atrás, a la primera infancia. Patty era nuestra única hija. Un milagro largamente esperado después de años de intentos fallidos. Tal vez la sobreprotegimos, le permitimos demasiado, no le enseñamos lo suficiente a privarse de algunas cosas. Cualesquiera que fueran las razones, el resultado estaba ante mis ojos. Un citatorio judicial de mi propia hija acusándome de incapacidad para así tomar el control de mi dinero. Era doloroso. La traición siempre es dolorosa, pero la traición de alguien a quien has amado y valorado toda tu vida. Alguien por quien has sacrificado tus sueños y deseos. Es otro nivel de dolor completamente diferente. Miré la foto de Carmen. ¿Qué harías tú ahora, querida? Pregunté en voz alta. Aunque sabía que no habría respuesta. Pero podía imaginar lo que ella diría. Carmen siempre había sido más fuerte que yo, más decidida. Lucha, Roberto. No dejes que ella te domine. Te mereces tus sueños. Asentí con la cabeza, como si respondiera a su consejo tácito. Sí, lucharía. Durante demasiado tiempo había dejado que Patty me manipulara con la culpa y las obligaciones familiares. Durante demasiado tiempo había puesto mis propios sueños en espera, consintiendo sus interminables exigencias. Ya no más. Haré este viaje como estaba planeado. Y luego regresaré y me veré con ella en los tribunales. Y allí diré, por fin, todo lo que me he estado guardando durante tanto tiempo. Llamé a Vicente de nuevo. ¿Estás seguro de que quieres ir?, preguntó cuando le confirmé mis planes. Absolutamente. No voy a dejar que ella dicte cómo debo vivir mi vida. Esta vez no. Bien. Intentaré reprogramar la audiencia. Si no funciona, prepárate para regresar. Gracias, Vicente. Eres un verdadero amigo. Terminada la conversación, volví a empacar. Ahora había una nueva determinación en mis movimientos. De cómo ella soñaba con ver un atardecer sobre el Sena en París, sobre el Tíber en Roma. Ahora los veré por los dos. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Vicente. Roberto, tengo noticias. No sé si son buenas o malas, pero la audiencia en el tribunal está programada para el 7 de junio, 2 semanas después de que te vayas. Eso es bueno, creo. Estaré de vuelta a tiempo para eso. Sí, pero hay una cosa más. Conseguí una copia de todos los documentos que presentó Patty. No solo quiere el control de tus finanzas, Roberto. Le está pidiendo al tribunal una orden de restricción temporal contra cualquier gasto importante hasta que se dicte sentencia. ¿Qué? Ella no puede hacer eso. Puede intentarlo. El tribunal debe considerar esa moción en los próximos días. Si se le concede, no podrás pagar tu viaje. Sentí que la sangre se me helaba. Patty realmente estaba intentando hacer todo lo posible para detenerme. ¿Qué podemos hacer? Presentar una contrademanda, explicar que el viaje ya ha sido pagado, que su cancelación provocaría una pérdida financiera significativa. Pero, honestamente, Roberto, las posibilidades son escasas. Apreté el teléfono con más fuerza. Haz lo que puedas, Vicente. No me voy a rendir sin luchar. Al colgar, me terminé el vaso de whisky de un solo trago. Se había declarado la guerra. Mi propia hija se había convertido en mi oponente en la batalla por el derecho a controlar mi vida y mi dinero. Bueno, si quiere una guerra, la tendrá. Pasé 42 años enseñando a mentes jóvenes a analizar, a encontrar motivos ocultos y a construir argumentos persuasivos. No era el anciano indefenso que ella creía que era. Con estos pensamientos en mente, me fui a la cama, preparándome para una batalla en la que nunca quise participar, pero que ya no podía eludir.
El Tribunal Superior de Justicia en Puerto Vallarta, una enorme estructura de piedra gris, me pareció especialmente hostil en esa mañana de junio. Me ajusté la corbata y entré, donde Vicente ya me estaba esperando. Mi viejo amigo lucía sereno y seguro en su inmaculado traje azul marino. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, estrechándome la mano con firmeza. Como un hombre que tiene que demandar a su propia hija, respondí, tratando de mantener la calma. Mi viaje a Europa terminó antes de lo planeado. Tuve tiempo de visitar París y Roma, pero la noticia de Vicente de que el tribunal se negaba a reprogramar la audiencia para una fecha posterior me obligó a acortar el viaje. Regresé a Puerto Vallarta 2 días antes de la fecha programada, cansado por el vuelo, pero decidido a defenderme. Recuerda, Roberto. Vicente habló en voz baja mientras subíamos las escaleras hacia la sala del tribunal. Es importante que mantengas la calma, sin importar lo que digan Patty o su abogado. El juez Cárdenas es conocido por su respeto a las personas mayores, pero también es muy observador de su comportamiento en el tribunal. Asentí con la cabeza. En 42 años de enseñanza, había aprendido a mantener la calma en las situaciones más tensas. A veces los estudiantes habían sido agresivos, los padres exigentes y los administradores inflexibles, pero esta era la primera vez que tenía que defenderme contra las acusaciones de incompetencia hechas por mi propia hija. La sala del tribunal estaba medio vacía. En la primera fila, vi a Patty junto a un hombre con un traje caro. Su abogado, supuse. Ella se veía impecable. Estricto traje sastre, peinado perfecto, maquillaje moderado. La imagen de una hija cariñosa preocupada por el estado de su anciano padre. Era irónico. Miró en mi dirección, pero no hizo ningún intento de saludarme. Sus ojos, tan parecidos a los de Carmen, eran fríos y calculadores. Sentí una punzada de dolor. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? De pie. El tribunal está en sesión. Preside el honorable juez Javier Cárdenas, anunció el alguacil. El juez Cárdenas, un hombre de unos 60 años con una mirada penetrante bajo unas cejas pobladas y canosas, entró a la sala y tomó asiento. Tras las formalidades y las presentaciones de las partes, se dirigió al abogado de Patty. Señor Herrera, puede comenzar. Raúl Herrera, un hombre alto con cabello castaño liso y bien peinado, se levantó de su asiento. Se movía con la confianza de un hombre acostumbrado a ganar. Su señoría, estamos reunidos hoy por un asunto muy delicado pero sumamente importante. Está en juego el bienestar de un anciano que, lamentablemente, ha comenzado a mostrar signos de deterioro cognitivo, lo que lo hace vulnerable a pérdidas financieras. Sentí que mi puño se cerraba, pero, con un gran esfuerzo de voluntad, me obligué a relajarme. Mantén la calma, Roberto. Mantén la calma. Mi clienta, la señora Patricia Villalobos, ha acudido al tribunal no por interés personal, sino por una profunda preocupación por el bienestar de su padre. Presentaremos pruebas de que el profesor Garza está tomando decisiones financieras que son completamente contrarias a sus hábitos anteriores de austeridad. Herrera hizo una pausa por un momento antes de continuar. Su señoría, permítame presentarle un ejemplo específico. El profesor Garza, un hombre que se ha pasado toda su vida ahorrando cada centavo, de repente decidió gastar 600.000 pesos en un viaje a Europa. Para un hombre de su edad, ese viaje no solo es económicamente imprudente, sino potencialmente peligroso. Apenas me contuve de objetar. Mi salud era excelente para mi edad y mi médico me había autorizado el viaje. Además, el hecho de que finalmente hubiera decidido gastar parte de mis ahorros en un sueño de toda la vida me hacía estar incapacitado. Vicente presentó al tribunal los informes médicos que confirmaban mi capacidad legal y detalló la asistencia financiera que le había dado a Patty en los últimos años. Más de 2.9 millones de pesos. El juez examinó minuciosamente los documentos y el rostro de Patty se tensó visiblemente. Cuando le tocó testificar, Patty me describió como una persona olvidadiza y cambiada que, de repente, empezó a gastar dinero a lo loco. Afirmó que incluso le había dado dinero a un jardinero para un negocio. Una mentira absoluta, ya que ni siquiera tenía jardinero. Cuando traté de hablar con él al respecto, se puso agresivo y me acusó de ir tras su dinero. Esto no se parece en nada al padre que he conocido toda mi vida, declaró Patty.
Durante el interrogatorio, Vicente logró que Patty admitiera que yo le había dado 1 millón de pesos para un auto nuevo apenas unos meses antes del juicio. Cuando le preguntó por qué no le había preocupado mi incapacidad en ese momento, ella pareció acorralada. Son situaciones diferentes. Un auto es una necesidad, viajar es un exceso, respondió. ¿Necesidad para quién, señora Villalobos? Para usted o para su padre, replicó Vicente. Cuando me tocó testificar, conté el sueño que Carmen y yo teníamos desde hace mucho tiempo de viajar a Europa. De cómo seguíamos posponiendo el viaje debido a las necesidades familiares y de mi decisión de cumplir ese sueño mientras tuviera la oportunidad. El abogado de Patty intentó presentar mi decisión como un cambio de carácter irracional, pero me mantuve tranquilo y di respuestas razonables, lo que claramente lo frustró. En sus alegatos finales, Herrera insistió en que mis acciones eran una señal de deterioro cognitivo. Un hombre que ha sido ahorrador toda su vida, de repente, decide gastar una gran suma en un viaje en su vejez. Cambia su testamento restringiendo el acceso de su hija a la herencia. Estas no son las acciones de un hombre que piensa clara y racionalmente. En respuesta, Vicente señaló la evidencia médica y enfatizó mi derecho a disponer de mis fondos como me parezca. Después de los alegatos finales, el juez pidió un breve receso para evaluar todas las pruebas. Me quedé sentado en silencio, dándome cuenta de la gravedad de la situación. Mi hija, mi propia sangre, estaba dispuesta a denigrarme públicamente, a distorsionar la verdad sobre mi estado, solo para hacerse con el control de mi dinero. Cuando se reanudó la audiencia, el juez Cárdenas se dirigió a mí. Profesor Garza, he revisado cuidadosamente todos los materiales presentados. Los informes médicos indican contundentemente que usted es plenamente competente, pero me gustaría escuchar de usted personalmente. ¿Cómo justifica un cambio tan significativo en sus gastos y en la relación con su hija? Me levanté lentamente, sintiendo las miradas de todos los presentes. Su señoría, desde la muerte de mi esposa, he estado replanteándome muchas cosas. Carmen y yo siempre habíamos dejado de lado nuestros propios deseos por el bien de la familia, pero cuando ella se fue, me di cuenta de que nuestro mayor sueño había quedado sin cumplir. En cuanto a la relación con mi hija, miré a Patty. Cambió no por mi deterioro cognitivo, sino por mi epifanía. El juez Cárdenas asintió. Gracias, profesor Garza. ¿Puede tomar asiento? En ese momento, Patty saltó de su asiento. Ese viejo se está gastando todo el dinero que no se merece. Su voz resonaba llena de rabia. Ahora me lo va a pagar todo con su herencia. Tiene que hacerlo. Señora Villalobos, el juez Cárdenas golpeó su mazo. Se está olvidando de su lugar. Pero Patty no se detuvo. Siempre ha sido un egoísta, siempre ha pensado solo en sí mismo. Y ahora quiere robarnos a mí y a mis hijos lo que por derecho es nuestro. Miré a mi hija, sin reconocer en esta mujer enfurecida a la niña que Carmen y yo habíamos criado con tanto amor. Y de repente, me invadió una sensación de total claridad. Me puse de pie. Ella le robó a su madre, dije clara y fuertemente. El silencio cayó al instante sobre la sala del tribunal. El rostro de Patty palideció y el juez Cárdenas me miró con una sorpresa indisimulada. ¿Qué ha dicho, profesor Garza?, preguntó. Que ella le robó a su madre, repetí, mirando directamente a Patty. A mi esposa, Carmen, su propia madre, cuando ella sufría de Alzheimer. Patty se desplomó en su asiento como si las piernas se negaran a sostenerla. El juez Cárdenas parecía en shock. Profesor Garza, esta es una acusación muy grave. ¿Tiene pruebas? Asentí con la cabeza. Las tengo, su señoría, y estoy preparado para presentarlas. Había un silencio sepulcral en la sala. Mis palabras, como una piedra lanzada al agua, crearon ondas de conmoción que se propagaron por toda la sala. El rostro de Patty se puso blanco como la tiza, y en sus ojos se leía el miedo, no ansiedad ni vergüenza, sino el auténtico temor de alguien cuyos secretos, de repente, estaban a punto de ser revelados. Profesor Garza, la voz del juez Cárdenas rompió el silencio. Esta es una acusación extremadamente grave. Le pido que se explique. Respiré hondo, sintiendo la gravedad del momento. Lo que estaba a punto de decir no podría retirarse. Cambiaría para siempre no solo este juicio,
sino también mi futura relación con mi hija, si es que tal relación aún era posible. Su señoría, he permanecido en silencio durante mucho tiempo, tal vez demasiado, pero los acontecimientos de hoy no me dejan otra opción. Miré a Vicente, quien parecía tan sorprendido como los demás. Nunca le había contado toda la situación, aunque él suponía que había algo más detrás de mi decisión de cambiar el testamento que una simple desconfianza hacia la responsabilidad financiera de Patty. Mi esposa, Carmen, fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer hace 8 años. Durante los primeros años, los síntomas fueron relativamente leves, olvidos, desorientación ocasional, pero cada año la enfermedad empeoraba. Los últimos 3 años de su vida fueron particularmente difíciles. Sentí un nudo en la garganta e hice una pausa para ordenar mis pensamientos. El año antes de que Carmen muriera, Patty se ofreció a ayudar a administrar las finanzas de su madre. Dijo que sería más fácil para ella encargarse, ya que vivía más cerca del banco y podía visitar a su madre con más frecuencia cuando yo estaba trabajando. Yo agradecí la ayuda. Cuidar de alguien con demencia avanzada es agotador, y cualquier apoyo parecía una bendición. Vi a Patty empezar a susurrarle algo a su abogado, que parecía cada vez más ansioso. A Patty se le otorgó un poder notarial para administrar la cuenta personal de Carmen, en la que guardaba los ahorros que había juntado durante toda su vida. Era el dinero que había apartado de cada quincena como maestra de escuela, su reserva personal para un día lluvioso. Como ella lo llamaba. Aproximadamente 2 millones de pesos. El juez escuchó con atención sin interrumpir. Comencé a notar rarezas después de unos 6 meses. Carmen, a pesar de su enfermedad progresiva, a veces tenía momentos de lucidez. En uno de esos momentos, me preguntó por qué había dejado que Patty comprara un auto nuevo con su dinero. Me quedé perplejo. No le habíamos dado dinero a Patty para un auto nuevo. Pero Carmen estaba segura de haber visto su estado de cuenta con un gran retiro. Recuerdo ese día tan claramente como si fuera ayer. Estábamos sentados en la terraza. Carmen en su silla favorita, con una manta sobre sus piernas a pesar del clima cálido. Sus ojos, generalmente nublados por la enfermedad, estaban claros y alerta en ese momento. Intenté revisar la cuenta de Carmen, pero Patty siempre encontraba excusas. O el sistema del banco estaba caído, o se había olvidado de traer los estados de cuenta, o cualquier otra cosa. Al final, decidí ir directamente al banco. Allí me dijeron que no podían proporcionar la información porque Patty era la apoderada de la cuenta. Objeción. El abogado de Patty finalmente encontró su voz. Estos cargos no tienen nada que ver con el caso de incapacidad del profesor Garza. Al contrario, respondí antes de que el juez pudiera reaccionar. Tienen todo que ver. Explican los verdaderos motivos de mi hija en esta demanda. El juez Cárdenas asintió. Estoy de acuerdo con el profesor Garza. Se deniega la objeción. Proceda, profesor. Asentí agradecido al juez. Cuando la condición de Carmen se deterioró al punto de que requería atención constante, decidí contratar a un cuidador profesional. Naturalmente, quería usar los ahorros de Carmen para esto. Era exactamente el tipo de cosa para la que había estado ahorrando. Pero cuando le pedí a Patty que organizara la transferencia, me dijo que no quedaba mucho dinero. Supuestamente. La mayor parte ya se había gastado en medicamentos y cuidados. Eso me pareció muy extraño. Sí, los medicamentos eran caros, pero no lo suficiente como para agotar todos los ahorros en tan poco tiempo. Además, los gastos médicos básicos estaban cubiertos por el seguro. Empecé a insistir en ver los estados de cuenta bancarios, y ahí fue cuando Patty me dijo que yo estaba demasiado viejo y confundido para entender asuntos financieros complejos, y que ella había usado 136,000 pesos para unas vacaciones en las Bahamas. Saqué unas hojas de papel dobladas del bolsillo interior de mi saco y se las entregué a Vicente, quien a su vez las presentó al tribunal. Estos documentos son estados de cuenta bancarios, así como fotocopias de cheques con la firma falsificada de Carmen. Mi hija no solo transfirió dinero a su cuenta, sino que falsificó la firma de su madre en los cheques cuando ella ya no era capaz de firmar los documentos por sí misma. El juez examinó los papeles, su rostro se volvía más sombrío con cada página. En 1 año y medio,
Patty retiró casi 1,5 millones de pesos de la cuenta de Carmen, dinero que mi esposa había ahorrado toda su vida, dinero que debería haberle proporcionado una atención digna en su vejez, se gastó en lujos para nuestra hija mientras Carmen misma sufría. Miré a Patty, que estaba sentada con la cabeza baja, sin atreverse a mirarme a los ojos. Cuando confronté a Patty con estas pruebas, no lo negó. En lugar de eso, puso excusas, diciendo que había robado y mintiéndome en la cara. ¿Qué hizo con esa información, profesor Garza? Preguntó el juez Cárdenas. Suspiré profundamente. Nada, su señoría. Carmen estaba muy mal para entonces. Los médicos le daban unos meses de vida como máximo. No quería que sus últimos días de vida se vieran empañados por el conocimiento de lo que nuestra hija había hecho. Y a pesar de todo, Patty seguía siendo mi hija. No me atreví a presentar cargos contra ella. En cambio, le exigí a Patty que renunciara a su poder notarial y devolviera al menos parte del dinero. Ella accedió, pero con la condición de que nunca le contara a nadie lo que había sucedido. Devolvió 340,000 pesos. Todo lo que pudo conseguir, según ella. El resto ya se lo había gastado. Recuerdo esa conversación, una de las más dolorosas de mi vida. Estábamos sentados en la misma terraza donde años atrás había consolado a la pequeña Patty después de una caída de su bicicleta, donde le había enseñado a leer. Donde había hecho planes con ella para el futuro. Ahora estaba mirando a una mujer adulta que le había robado a su madre enferma con total frialdad y cálculo. Carmen murió 3 meses después de eso. Mantuve mi promesa y nunca le conté a nadie lo que había pasado. Incluso continué ayudando a Patty financieramente. Aunque cada vez que me pedía dinero me recordaba su traición. Tal vez fue una debilidad de mi parte. Tal vez tenía la esperanza de que cambiara, de que se diera cuenta de su error. Negué con la cabeza, admitiendo mi ingenuidad. Pero Patty no cambió. Sus exigencias se volvieron cada vez más apremiantes y su actitud hacia mí se volvió cada vez más despectiva. Cuando finalmente decidí gastar parte de mis propios ahorros en el viaje con el que Carmen y yo habíamos soñado, Patty reaccionó como si estuviera tratando de robarle algo. Y cuando me negué a ceder, presentó esta demanda intentando declararme incompetente. Suspiré, sintiéndome extrañamente aliviado de haber dicho finalmente la verdad. Me doy cuenta, su señoría, de que debería haberles contado esto antes. Probablemente debería haber presentado cargos contra Patty en el momento en que descubrí sus acciones. Pero quería proteger a Carmen del dolor. Y luego solo quería creer que mi hija podía cambiar. Me equivoqué. El juez Cárdenas parecía profundamente conmovido por mi historia. Examinó minuciosamente los documentos, levantando ocasionalmente la mirada para vernos a mí y a Patty. Señora Villalobos, se dirigió finalmente a mi hija. ¿Qué tiene que decir en respuesta a estas acusaciones? Patty parecía acorralada. Su rostro, normalmente seguro y altivo, ahora expresaba una mezcla de miedo y vergüenza. Miró a su abogado, que parecía querer estar en cualquier otro lugar menos ahí. Fue un malentendido, comenzó con voz temblorosa. Mamá misma quería que usara ese dinero. Me lo dijo en momentos de lucidez. No podía dar crédito a lo que oía. Incluso ahora, acorralada por pruebas irrefutables, seguía mintiendo. No es cierto, Patty, dije con calma, y lo sabes. Carmen nunca te dejaría gastar los ahorros de toda su vida en autos y vacaciones mientras ella misma necesitaba cuidados. ¿No lo entiendes? La voz de Patty se hizo más fuerte, con un tono histérico. Siempre has sido muy tacaño, siempre controlando cada centavo. Mamá quería que yo viviera una vida mejor que la tuya. Señora Villalobos, cálmese, dijo el juez Cárdenas con severidad. Si tiene alguna evidencia de lo que dice, preséntela al tribunal. De lo contrario, le recomiendo que se abstenga de hacer afirmaciones infundadas. Patty parecía querer decir algo, pero Herrera le puso la mano en el hombro, impidiéndole hablar más. Me dirigí de nuevo al tribunal. Su señoría, no busco venganza. No quiero que se presenten cargos penales contra mi hija. Aunque me doy cuenta de que sus acciones podrían entrar en la definición de abuso financiero a una persona de la tercera edad y falsificación de documentos.
Todo lo que quiero es proteger los ahorros que he acumulado a través del trabajo honesto de una persona que ya ha demostrado ser financieramente deshonesta. El juez Cárdenas me escuchó atentamente y luego se dirigió a ambas partes. A la luz de las nuevas circunstancias y de las pruebas presentadas, considero necesario suspender la audiencia para una mayor investigación. Necesito examinar detalladamente todos los documentos y posiblemente solicitar información adicional al banco. Hizo una pausa y luego añadió, debo señalar, sin embargo, que la demanda preliminar de la señora Villalobos de que el profesor Garza está incapacitado me parece infundada y posiblemente presentada de mala fe. La audiencia se aplaza por 2 semanas. Durante ese tiempo, espero que las partes presenten cualquier prueba adicional que consideren pertinente. Con esas palabras, el juez golpeó su mazo y se levantó la sesión. Al salir de la sala del tribunal, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, el peso de años de silencio por fin se había esfumado de mis hombros. Por el otro, me daba cuenta de que acababa de exponer públicamente el secreto familiar más doloroso, y ya no había marcha atrás. Patty pasó a mi lado sin mirarme a los ojos, con los hombros caídos y el paso inseguro. Ya no lucía autoritaria ni segura. En ese momento, me recordó a la niña que Carmen y yo habíamos amado tanto alguna vez, vulnerable, insegura, necesitada de orientación. Patty, la llamé, sin saber muy bien qué quería decir. Tal vez una parte de mí todavía tenía la esperanza de algún tipo de reconciliación, de algún tipo de aceptación por su parte. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Todo lo que dijiste es mentira, dijo en voz baja pero clara. Siempre me has odiado, siempre amaste más a mamá. Quieres destruirme, y te inventaste esta historia para hacerlo. Antes de que pudiera responder, se alejó rápidamente, y su abogado la siguió, luciendo extremadamente incómodo. Vicente se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien, Roberto? Asentí lentamente. Creo que sí. Era necesario. ¿Por qué no me contaste todo esto antes? Podría haber estado mejor preparado para el caso. Me encogí de hombros. Para ser honesto, no tenía planeado revelar esa información. Todavía esperaba resolver el asunto sin lavar la ropa sucia en público. Pero cuando Patty empezó con su diatriba en el tribunal, me di cuenta de que ya no podía callarme más. Salimos del juzgado y nos dirigimos al auto de Vicente. El día estaba despejado y cálido, pero sentía que las sombras se habían espesado a mi alrededor. ¿Y ahora qué?, le pregunté a Vicente mientras subíamos al auto. Ahora esperamos. El juez Cárdenas es conocido por su rigurosidad. Examinará todos los documentos, probablemente solicitará un peritaje de las firmas en los cheques. Pero, dadas las pruebas presentadas y tu contundente testimonio, estoy casi seguro de que desestimará la demanda de Patty. ¿Y qué pasará con ella?, no pude evitar preguntar. A pesar de todo el dolor que había causado, seguía siendo mi hija. Vicente suspiró. Depende de muchos factores. Si no planeas presentar cargos, probablemente no habrá repercusiones legales para ella. Por otro lado, si el juez considera que presentó la demanda de mala fe con el fin de obtener el control de tus finanzas, podría imponerle el pago de las costas judiciales o incluso una multa. Asentí, mirando por la ventana cómo las calles de Puerto Vallarta pasaban de largo. Extrañamente, no sentía ningún triunfo ni satisfacción de que la verdad hubiera salido por fin a la luz. Solo una tristeza profunda y abrumadora al darme cuenta de que la relación con mi única hija probablemente estaba arruinada para siempre. ¿Sabes?, dije en voz baja, una parte de mí siempre tuvo la esperanza de que esto fuera algún tipo de malentendido. Que Patty realmente se preocupa por mí, pero lo expresa de la manera equivocada. Que en el fondo, sigue siendo la niñita que Carmen y yo amábamos tanto. Vicente me dedicó una mirada de compasión. Lo entiendo, Roberto, pero hiciste lo que tenías que hacer. Te protegiste a ti mismo y a la memoria de Carmen. A veces, eso es todo lo que podemos hacer. Llegamos frente a mi casa. Le di las gracias a Vicente y me bajé del auto, sintiéndome más viejo que nunca. Dentro de la casa, lo primero que hice fue acercarme a la foto de Carmen en la pared. Se los dije, cariño, susurré, mirando sus ojos sonrientes en la foto, siento no haberlo hecho antes. ¿Eran imaginaciones mías o sus ojos se veían más en paz en la fotografía?
Quizás solo era un juego de luces, pero me sentí extrañamente aliviado, como si me hubiera quitado un gran peso de encima que había estado cargando por demasiado tiempo. Me recosté en mi sillón, sintiéndome repentinamente cansado. Los acontecimientos del día me habían agotado tanto emocional como físicamente. Y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí cierta tranquilidad. Por fin había salido a la luz la verdad, y pasara lo que pasara, estaba preparado para afrontarlo con los ojos bien abiertos. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Vicente. Roberto, acabo de recibir un mensaje del secretario del tribunal. El juez Cárdenas ha decidido acelerar el proceso y ha solicitado hoy mismo los peritajes de las firmas y los estados de cuenta bancarios. Quiere revisar el caso lo antes posible. ¿Y eso es bueno o malo? Pregunté, sin comprender del todo la implicación. Es bueno para ti. Significa que el juez se ha tomado muy en serio tus pruebas y quiere resolver la situación cuanto antes. Pero hay algo más. ¿Qué? Escuché que Herrera ha renunciado al caso. Ya no representa a Patty. Esta noticia me sorprendió. Herrera parecía un abogado lo suficientemente experimentado y cínico como para defender hasta los casos más cuestionables. El hecho de que se hubiera retirado decía mucho. ¿Qué significa eso para Patty? Significa que tendrá que buscar un nuevo abogado o representarse a sí misma en la próxima audiencia. Dada la naturaleza de la información revelada, dudo que muchos abogados quieran hacerse cargo de su caso. Asentí con la cabeza, aunque Vicente no pudiera verlo a través del teléfono. Gracias por la información, Vicente. Manténme al tanto si te enteras de algo más. Al colgar el teléfono, caminé hacia la ventana y contemplé el océano, visible a lo lejos. Las olas entraban con un ritmo acompasado, un recordatorio de la constancia del cambio. Mareas que suben y bajan, altibajos, así funciona la vida. Pensé en Patty, en cómo había crecido, en los momentos en que noté las señales de advertencia, pero las ignoré o las excusé. Recordé cómo siempre estaba celosa de las cosas que no tenía, y nunca apreciaba lo que sí poseía. Tal vez Carmen y yo habíamos cometido errores en su crianza. Quizás le dimos demasiado o, por el contrario, no le explicamos con suficiente claridad el valor del trabajo duro y la honestidad. O tal vez era algo más profundo, algún vacío interior que Patty intentaba llenar con cosas materiales, y que nosotros, como padres, no habíamos sabido reconocer y sanar a tiempo. De todas formas, ya era demasiado tarde para corregir viejos errores. Patty era una mujer adulta, responsable de sus decisiones y acciones, y yo era un anciano que, por fin, había decidido vivir los años que le quedaban sin el peso de los secretos y la manipulación. Mañana sería un nuevo día y trajera lo que trajera el futuro, estaba preparado para afrontarlo con la mente clara y el corazón sereno. Los siguientes días después de la audiencia pasaron como un borrón para mí. Pasé la mayor parte del tiempo en casa, sin querer ver ni hablar con nadie. La necesidad de revelar públicamente la vergüenza de la familia me había dejado emocionalmente agotado. Cada vez que sonaba el teléfono, me estremecía, temiendo que fuera Patty, lista para lanzarme más acusaciones o amenazas. Pero no llamó. El jueves por la mañana, 3 días después del juicio, sonó el timbre. En la puerta estaba Esther Quintana, la agente de viajes que me estaba ayudando a planificar mi recorrido por Europa. Su rostro, habitualmente alegre, lucía preocupado. Roberto, solo quería asegurarme de que estabas bien, dijo mientras la invitaba a pasar. Me enteré de lo que pasó en el tribunal. Me quedé helado. ¿Te enteraste? ¿Por quién? Esther se removió incómoda. Bueno, ya sabes cómo son las ciudades chicas. Las noticias vuelan, especialmente algo tan impactante. Suspiré y la hice pasar a la sala, ofreciéndole un té. Mientras andaba ocupado en la cocina, mi cabeza hervía de pensamientos. Por supuesto, debí haberlo visto venir. Puerto Vallarta no es una ciudad tan grande, y las audiencias judiciales suelen ser públicas. Alguien en la sala del tribunal debió contárselo a otras personas, y esas otras a alguien más, y así fue como se corrió la voz. No sé exactamente qué escuchaste, dije, regresando con 2 tazas de té, pero me temo que la mayor parte es cierta. Esther asintió, aceptando la taza. Lo siento muchísimo, Roberto. Lo que hizo tu hija es terrible,
especialmente considerando el estado en el que se encontraba Carmen en ese momento. Sentí un nudo en la garganta. Esther era una buena conocida de Carmen. Habían trabajado juntas en una organización benéfica local antes de la enfermedad de mi esposa. Lo más triste, continuó Esther, es que Patty siempre pareció una hija muy atenta en público, siempre hablaba de lo mucho que amaba a su madre, de lo mucho que hacía por ella. Asentí. Esa era una de las partes más dolorosas de toda la situación. La doble vida de Patty. Para el mundo exterior, era la hija modelo que cuidaba de su madre enferma. Y a puerta cerrada, le estaba robando a esa misma madre, aprovechándose de su vulnerabilidad. Mucha gente en la ciudad está conmocionada, comentó Esther, bebiendo un sorbo de té. Nadie se esperaba esto de Patty. Siempre pareció tan respetable. ¿Qué dicen de mí?, pregunté, sin estar seguro de querer escuchar la respuesta. ¿La gente piensa que soy un padre abusivo que deshonró públicamente a su propia hija? Esther negó con la cabeza. En absoluto, Roberto. La mayoría de la gente está de tu lado. Comprenden lo difícil que debió haber sido para ti guardar ese secreto durante años y admiran tu fortaleza. Y, francamente, a casi todos siempre les pareció que Patty era un poco arrogante. Su reputación en la ciudad no era tan intachable como ella creía. Aquel era un consuelo menor. Nunca había buscado la aprobación pública, y ciertamente no quería que mis problemas familiares fueran el tema de chismes de la ciudad. Aún así, era reconfortante saber que la gente no pensaba que yo fuera un monstruo por contar la verdad. Después de que Esther se fuera, decidí revisar el correo, una actividad que había estado posponiendo durante días. Entre los folletos y las facturas, encontré un sobre con el logo del periódico local, El Diario de Puerto Vallarta. Dentro había una breve carta del editor solicitando una entrevista. A la luz de los recientes acontecimientos en el Tribunal de Distrito, escribió, creemos que su historia podría ser una advertencia importante para otras personas mayores sobre el posible abuso financiero por parte de miembros de la familia. Agradeceríamos la oportunidad de hablar con usted. Arrugué la carta y la tiré a la basura. Lo último que quería era convertir una tragedia personal en un espectáculo público. Había dicho la verdad en el tribunal, no para castigar a Patty o ganar la simpatía del público, sino porque era la única manera de protegerme de sus intentos por hacerse con el control de mis finanzas. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Vicente. Hay noticias, dijo sin preámbulos. El juez Cárdenas recibió los resultados del peritaje forense de las firmas. Confirmaron que las firmas en los cheques fueron falsificadas. No me sorprendió, pero aún así sentí una pesadez en el pecho. Una cosa era saberlo de corazón y otra muy distinta tener la confirmación oficial. ¿Qué significa esto para el caso?, pregunté. Significa que la demanda de Patty será desestimada, no hay duda de ello. Pero hay más que eso. Vicente hizo una pausa. El juez Cárdenas se ha puesto en contacto con la Fiscalía. Cree que las acciones de Patty pueden encajar en la definición de abuso financiero de una persona mayor o incapacitada, así como en la falsificación de documentos. Sentí que se me encogía el corazón. ¿Te refieres a un caso penal? Potencialmente, sí. El fiscal podría decidir presentar cargos basándose en las pruebas presentadas, incluso si no eres tú quien lo solicita. Cerré los ojos, tratando de organizar mis pensamientos. ¿Realmente las cosas habían llegado tan lejos? Yo solo quería protegerme de una demanda frívola, no enviar a mi propia hija a la cárcel. ¿Hay alguna forma de detener esto?, pregunté. Vicente suspiró. Puedes expresar tu renuencia a procesar penalmente a tu hija, y eso se tomará en consideración. Pero la decisión de presentar cargos recae en la Fiscalía. A menudo actúan de forma independiente en casos como este. En especial si creen que se trata de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad. Después de mi conversación con Vicente, me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo, reflexionando sobre cómo habían resultado las cosas. Cuando decidí decir la verdad en el tribunal, no había pensado en las consecuencias a largo plazo para Patty. Solo quería poner fin a sus intentos de controlar mi vida. Ahora me daba cuenta de que mis palabras podrían haber cambiado su destino para siempre. Esa noche decidí salir a caminar por la playa, mi manera habitual de calmar los nervios y ordenar mis pensamientos.
El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. La playa estaba casi vacía, excepto por un par de personas corriendo y una pareja paseando a su perro. Caminé lentamente por la orilla, dejando que las frías olas bañaran mis pies descalzos. Aquí, junto al océano, los problemas siempre parecen menos significativos, más manejables. La inmensidad del horizonte era un recordatorio de que nuestros dramas personales eran solo una parte minúscula del vasto mundo. Profesor Garza, escuché una voz a mis espaldas. Al darme la vuelta, vi a Luis Nava, un exalumno que había asistido a mis clases sobre Shakespeare hace unos 10 años. Ahora trabajaba en un despacho de abogados local. Luis, ¡qué sorpresa! Esperaba encontrarlo, dijo, estrechándome la mano. A menudo lo veo caminar por aquí por las tardes. ¿Me has estado siguiendo?, pregunté con una leve sonrisa. Luis me devolvió la sonrisa, avergonzado. En cierto modo. Me enteré de lo que pasó en el tribunal y quería hablar con usted. Pero no estaba seguro de si querría visitas en su casa. Asentí, comprendiendo su delicadeza. Bueno, me encontraste. ¿De qué querías hablar? Empezamos a caminar lentamente por la orilla. Trabajo para un despacho que se especializa en la defensa legal de personas mayores, comenzó Luis. Casos como el suyo, lamentablemente, no son raros. El abuso financiero por parte de familiares es una de las formas más comunes de maltrato a personas de la tercera edad. Me estremecí al escuchar la palabra abuso. Nunca había pensado en las acciones de Patty en esos términos, aunque, objetivamente hablando, encajaban en esa definición. El problema es, continuó Luis, que muchos casos quedan sin resolverse. Las víctimas suelen estar demasiado avergonzadas para admitir que han sido engañadas por sus propios hijos. O tienen miedo de destruir las relaciones familiares. El hecho de que usted haya encontrado la fuerza para decir la verdad, incluso bajo tanta presión, es un paso muy importante. No quería hacerlo público, dije en voz baja. Guardé ese secreto durante años y planeaba llevármelo a la tumba. Pero Patty no me dejó otra opción. Luis asintió de manera comprensiva. Y es por eso que quería hablar con usted. Su historia podría ayudar a otras personas mayores en una situación similar a tener el valor de defenderse. Nuestro despacho tiene un proyecto de educación jurídica. Realizamos seminarios, hablamos sobre los derechos de la tercera edad. Cómo reconocer las señales de abuso financiero y qué hacer en estas situaciones. Empezaba a ver a dónde quería llegar con todo esto. ¿Quieres que hable en uno de esos seminarios? Que cuente mi historia. Solo si usted quiere, se apresuró a añadir Luis. Me doy cuenta de lo personal y doloroso que es. Pero a veces, al compartir nuestras experiencias, no solo ayudamos a otros, sino que encontramos un poco de sanación para nosotros mismos. Reflexioné sobre su sugerencia. Por un lado, la idea de discutir públicamente una tragedia familiar tan íntima me parecía desagradable. Por otro, si mi experiencia podía ayudar a alguien más a evitar una situación similar, tal vez le daría sentido a todo lo vivido. Lo pensaré, Luis, respondí finalmente. Gracias por la propuesta. Nos despedimos y continué mi paseo, reflexionando sobre las palabras de mi antiguo alumno. Tal vez había verdad en lo que decía. Tal vez, al contar mi historia, podría convertir una tragedia personal en algo útil para los demás. Cuando regresé a casa, encontré un mensaje en mi contestadora de Carlos, el esposo de Patty. Su voz sonaba tensa y cansada. Roberto, soy Carlos. No sé por dónde empezar. Patty me contó su versión de lo que pasó en el tribunal. Pero luego hablé con Herrera y descubrí la verdad. No tenía idea de lo que hizo con el dinero de Carmen. Te lo juro. Siempre pensé que nuestros problemas financieros se habían solucionado gracias a sus ascensos o bonos en el trabajo. Solo quiero que sepas que estoy de tu lado en esto. Y estoy preocupado por los nietos. Patty está muy alterada y no estoy seguro de que esté manejando todo esto de manera saludable. Por favor. Llámame cuando puedas. Este mensaje fue inesperado. Carlos siempre me había parecido alguien débil e influenciado por Patty. El hecho de que tuviera el valor de llamarme y expresar su apoyo decía muchísimo. Lo llamé de inmediato. Carlos,
soy Roberto. ¿Recibí tu mensaje? Roberto, gracias por devolverme la llamada. Su voz sonaba genuinamente aliviada. No estaba seguro de si querrías hablar conmigo después de todo lo que ha pasado. Por supuesto que quiero hablar contigo. Eres mi yerno y el padre de mis nietos. ¿Qué está pasando con Patty? Carlos suspiró. Está en un estado terrible. Casi nunca sale de su habitación. No quiere comer, llora o grita todo el tiempo. Tiene miedo de que la arresten, de que pierda su trabajo cuando todos se enteren de lo que hizo. Y tiene miedo de que los niños descubran la verdad. Cerré los ojos, imaginando la condición de mi hija. A pesar de todo el dolor que me había causado, no pude evitar sentir compasión. Después de todo, yo era su padre. ¿Y los niños? ¿Saben lo que está pasando? No, no del todo. Saben que algo anda mal, que mamá está disgustada, pero no les hemos dado los detalles. Son demasiado jóvenes para entender la complejidad de la situación. Asentí con la cabeza, aunque Carlos no pudiera verlo por teléfono. Mis nietos, Esteban y Liliana, aún eran niños, tenían 18 años. No necesitaban ser rehenes de los problemas de los adultos. Carlos, quiero que sepas que no voy a presentar cargos contra Patty. Ya informé a la fiscalía a través de mi abogado. No quiero que acabe en la cárcel. Gracias, Roberto, la voz de Carlos tembló. Eso significa mucho. Sé que Patty hizo algo terrible y no estoy tratando de buscarle excusas, pero sigue siendo la madre de nuestros hijos, y la necesitan. Lo entiendo. ¿Crees que ella acceda a hablar conmigo? Carlos se quedó en silencio por un momento. Honestamente, no estoy seguro. Ahora mismo, está muy enojada contigo por arruinarle la vida. Esas son sus palabras, no las mías. Tal vez después de un tiempo, cuando las emociones se hayan calmado un poco. Hablamos unos minutos más, conversando sobre los niños y acordando que yo podría ver a mis nietos, independientemente de cómo evolucionara mi relación con Patty. Después de hablar con Carlos, me senté en mi sillón, mirando las fotos de Carmen esparcidas por la habitación. ¿Qué consejo me daría ahora? Probablemente me diría que mostrara compasión, pero que me mantuviera firme. Carmen siempre había sido más amable que yo, pero también sabía cómo defender sus principios. A la mañana siguiente, decidí reunirme con la fiscal en persona, para expresarle mi postura sobre el posible proceso penal contra Patty. Vicente organizó la reunión en su oficina. La fiscal, Teresa Valdés, resultó ser una mujer enérgica de mediana edad, con una mirada perspicaz y modales decididos. Profesor Garza, comenzó después de los saludos formales. He revisado el expediente de su caso y las pruebas del abuso financiero cometido por su hija parecen bastante contundentes. Falsificar firmas en cheques y realizar retiros no autorizados de grandes sumas de la cuenta de una persona con demencia, son delitos graves. Asentí, sintiéndome incómodo de que las acciones de mi hija se discutieran en esos términos. Lo entiendo, fiscal Valdés, y agradezco su atención en este caso, pero quiero dejar claro que no deseo presentar cargos penales contra mi hija. La fiscal ladeó la cabeza, estudiándome. ¿Puedo preguntarle por qué? Lo que ella hizo tuvo graves consecuencias para su difunta esposa y para usted. Suspiré. Porque sigue siendo mi hija y la madre de mis nietos. No quiero que crezcan sabiendo que su madre está en prisión. Además, Patty ya ha sido castigada lo suficiente. Su reputación en la ciudad está arruinada. Su carrera está en peligro. Su matrimonio está tenso hasta el punto de ruptura. Entiendo sus sentimientos, profesor. Muchas víctimas de abusos financieros familiares se sienten de la misma manera. Pero a menudo, la falta de consecuencias solo fomenta que el abuso continúe. No estoy hablando de la falta de consecuencias, objeté. Simplemente creo que las sanciones penales en este caso harán más daño que bien. La fiscal Valdés dio unos golpecitos con su bolígrafo sobre la mesa, de forma pensativa. ¿Qué sugiere? ¿Tal vez alguna solución alternativa? ¿Servicio comunitario? ¿Asesoramiento financiero? Algo que ayude a Patty a darse cuenta de sus acciones y cambiar, pero que no arruine su vida por completo. Teresa Valdés guardó silencio por un momento, reflexionando sobre mis palabras.
No puedo prometer nada concreto, profesor Garza. La decisión de presentar cargos se basa en muchos factores, pero tendré en cuenta su postura. En los casos de abuso financiero familiar, a veces consideramos un acuerdo de culpabilidad con una sentencia suspendida y asesoramiento financiero obligatorio, sobre todo si la víctima no insiste en la pena de cárcel. Me sentí aliviado. Sonaba como un compromiso razonable. Gracias, licenciada Valdés. Agradezco su comprensión. Al salir de la oficina de la Fiscalía, tenía sentimientos encontrados. Por un lado, había hecho todo lo posible para mitigar las consecuencias para Patty. Por el otro, no estaba seguro de si ella apreciaría mis esfuerzos o si aprendería la lección correcta de esta experiencia. De camino a casa, me detuve en una pequeña cafetería en el malecón para tomar un café y ordenar mis pensamientos. Sentado junto a la ventana con vista al mar, observaba a la gente pasar. Familias con niños, parejas enamoradas, transeúntes solitarios, cada uno con sus propias historias, problemas y alegrías. De repente, divisé una figura familiar al otro lado de la calle. Era Patty. Estaba parada mirando el océano, con los hombros caídos y una postura que expresaba una profunda fatiga. Incluso a la distancia, podía ver que lucía demacrada, su apariencia, normalmente impecable, se había deteriorado. Su cabello estaba recogido en un moño descuidado y su ropa estaba arrugada. Por un momento, pensé en acercarme a ella, en intentar hablarle, pero algo me detuvo. Tal vez la certeza de que ninguno de los dos estaba preparado para esa conversación, o quizá la intuición de que ella no querría verme ahora, cuando las heridas aún estaban demasiado frescas. La observé allí de pie durante unos minutos más, luego se dio la vuelta y se alejó lentamente. Su forma de caminar ya no tenía la arrogancia que yo estaba acostumbrado a ver. Caminaba como una persona que lleva una carga invisible, pero muy pesada. Quizás algún día podríamos hablar. Quizás algún día se daría cuenta de que mis acciones no estaban motivadas por un deseo de lastimarla o vengarme. Hasta entonces, todo lo que podía hacer era vivir mi vida y tener la esperanza de que el tiempo traería, si no la sanación, al menos algo de comprensión. La mañana de la audiencia final fue sorprendentemente despejada y sin viento. Me desperté antes del amanecer y me quedé sentado en la terraza durante mucho tiempo, viendo cómo los primeros rayos de sol teñían el cielo de suaves tonos rosados. Una extraña calma se apoderó de mí, no indiferencia, sino más bien la aceptación de lo inevitable. Hoy concluiría uno de los episodios más dolorosos de mi vida, y sin importar cuál fuera la decisión del juez, estaba listo para seguir adelante. Vicente pasó a recogerme a las 9 de la mañana. Durante todo el camino hacia los juzgados, guardamos silencio, no por tensión, sino por la conciencia de que ya se habían dicho todas las palabras necesarias. Nervioso, preguntó cuando nos estacionamos. Curiosamente, no, respondí con honestidad. Siento que, por fin, me he quitado un gran peso de encima, independientemente de cómo termine esto. Vicente asintió con aprobación. Esa es la actitud correcta, Roberto. Has hecho todo lo que has podido. Ahora le toca decidir al juez. Había mucha más gente en la sala del tribunal que en las sesiones anteriores. Al parecer, la noticia de nuestro caso se había extendido por toda la ciudad, atrayendo a los curiosos. Noté a algunos de mis antiguos colegas de la universidad, a vecinos y hasta a algunos exalumnos. Me asintieron con la cabeza en señal de simpatía y apoyo. Patty estaba sentada en la primera fila, pero ya no con Herrera, sino con su nueva abogada, una mujer joven que se veía nerviosa y poco preparada. La propia Patty había cambiado notablemente en las últimas 2 semanas. Había perdido peso, tenía ojeras, y la arrogancia habitual en su expresión facial había desaparecido. Evitaba mirar en mi dirección. Carlos estaba sentado a su lado, tenso e incómodo. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y él me hizo un leve asentimiento, un gesto de apoyo apenas perceptible por el que le estuve agradecido. De pie. El tribunal está en sesión, anunció el alguacil, y el juez Cárdenas entró a la sala. Después de los saludos formales, el juez fue directo al grano. Durante las últimas 2 semanas, he revisado cuidadosamente todas las pruebas presentadas, incluidos los peritajes de firmas. Los estados de cuenta bancarios y los informes médicos sobre la salud del profesor Garza y de su difunta esposa. También se ha considerado el material adicional presentado por ambas partes.
El juez Cárdenas hizo una pausa y miró alrededor de la sala. Antes de anunciar mi decisión, me gustaría preguntar si las partes desean hacer alguna declaración adicional. Vicente se puso de pie. Su señoría, a mi cliente, el profesor Garza, le gustaría enfatizar que el propósito de este proceso no es castigar ni avergonzar a su hija, sino simplemente proteger su derecho a administrar sus propios fondos como mejor le parezca. No busca agravar el conflicto y desea que la sentencia sea el punto final de este doloroso caso para toda la familia. El juez asintió y se volvió hacia el lado de Patty. La joven abogada se puso de pie, nerviosa. Su señoría, a mi clienta, la señora Villalobos, le gustaría declarar que sus acciones fueron motivadas por una preocupación genuina por el bienestar de su padre. Aunque reconoce que algunas de sus acciones pudieron haber sido malinterpretadas. Nunca tuvo la intención de perjudicar a sus padres. La señora Villalobos le pide al tribunal que considere su excelente reputación en la comunidad y el hecho de que es madre de 2 hijos menores. Noté que algunas personas del público intercambiaban miradas de incredulidad. Después de todas las pruebas presentadas, esta línea de defensa parecía no solo débil, sino casi insultante por su falta de sinceridad. El juez Cárdenas escuchó ambas declaraciones con expresión neutral y luego asintió. Agradezco a ambas partes. Ahora estoy listo para anunciar mi decisión en el caso de Villalobos contra Garza en relación con la declaración de incapacidad del demandado y el nombramiento de un tutor para administrar sus finanzas. Hizo una pausa, revisando sus notas, y luego continuó, con base en una revisión exhaustiva de las pruebas presentadas, incluidos los informes médicos, los testimonios y los registros financieros, este tribunal llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, no hay motivos médicos ni ningún otro fundamento objetivo para declarar incompetente al profesor Roberto Garza. Todos los informes médicos presentados confirman unánimemente que es plenamente capaz de tomar decisiones racionales sobre sus finanzas. En segundo lugar, la decisión del profesor Garza de gastar parte de sus ahorros en un viaje a Europa parece ser totalmente racional y razonable, dada su situación financiera y el hecho de que este viaje era un sueño largamente anhelado, compartido con su difunta esposa. En tercer lugar, el tribunal ha encontrado pruebas abrumadoras de que fue la demandante, la señora Patricia Villalobos, y no el demandado, quien fue financieramente irresponsable y deshonesta al utilizar un poder notarial para realizar transferencias de fondos no autorizadas desde la cuenta de su madre, quien padecía demencia, además de falsificar su firma en los cheques. Un susurro sordo se extendió por la sala. Noté que Patty cerraba las manos en puños, con el rostro volviéndose aún más pálido. Con base en lo anterior, continuó el juez Cárdenas, el tribunal desestima en su totalidad la demanda de la señora Villalobos para declarar incompetente al profesor Garza y ser designada tutora de sus finanzas. Además, el tribunal determina que esta acción se presentó de mala fe, con claras intenciones egoístas de obtener el control de los fondos del demandado. Sentí que una tensión, de la que no me había percatado hasta ese momento, comenzaba a abandonarme. Vicente me dio un apretón tranquilizador en el hombro. Además, la voz del juez se volvió más severa. El tribunal ordena a la señora Villalobos reembolsar todas las costas judiciales, incluidos los honorarios del abogado del profesor Garza, los peritajes de firmas y demás gastos relacionados con el caso. El tribunal también advierte a la señora Villalobos que las pruebas presentadas sobre sus acciones con respecto a la cuenta de la señora Garza pueden ser motivo de un proceso penal bajo los cargos de abuso financiero a una persona mayor o incapacitada y falsificación de documentos. Patty bajó la cabeza, y sus hombros temblaban visiblemente. Carlos le puso una mano en la espalda de forma dubitativa, pero ella se apartó de su contacto. Finalmente, el juez Cárdenas concluyó: el tribunal apoya plenamente el derecho del profesor Garza a disponer de sus fondos como le parezca, incluida su decisión de viajar a Europa y modificar los términos de su testamento. Caso desestimado. El golpe del mazo del juez puso el punto final a la historia. A mi alrededor, la gente empezó a levantarse, y algunos se acercaron para mostrarme su apoyo. Acepté sus felicitaciones con gratitud, pero mi mirada estaba fija en Patty, que salía apresuradamente de la sala acompañada de su abogada, sin mirar atrás. Carlos se detuvo brevemente para acercarse a mí. Roberto. Yo. No sé qué decir. No hay nada que decir, Carlos, respondí con calma. A mí no me hicieron daño.
Tú no tienes la culpa de sus acciones. Lo sé, pero me siento responsable. Es mi esposa y debí haber notado algo, debí preguntar de dónde había salido de repente el dinero para un auto nuevo y las reparaciones. Negué con la cabeza. No te culpes. Patty siempre ha sabido ocultar lo que quería ocultar. Solo cuida a los niños ahora. Necesitan estabilidad más que nada. Carlos asintió con lágrimas en los ojos. ¿Te extrañan? Preguntan por qué el abuelo ya no viene. Me aseguraré de visitarlos en cuanto las cosas se calmen. ¿Lo prometo? Nos abrazamos brevemente y Carlos se apresuró a alcanzar a Patty, que ya había salido del edificio. Vicente se veía satisfecho con el resultado. Una victoria total, Roberto. No podría haber salido mejor. Asentí, pero no sentí ningún triunfo, solo fatiga y una extraña y punzante sensación de que todo había llegado a su fin. Sí, estoy agradecido por la decisión del juez, y especialmente por tu ayuda, Vicente. No podría haberlo hecho sin ti. No me des las gracias. Para eso están los amigos, me palmeó el hombro. ¿Qué planeas hacer ahora? Sonreí, sintiéndome ligero por primera vez en mucho tiempo. Terminar de empacar. Mi vuelo a Europa es en 3 días. Un pequeño grupo de reporteros nos esperaba a la salida de los juzgados. Al parecer, el caso había llamado más la atención de lo que pensaba. Flashes de cámaras, micrófonos, preguntas insistentes. Vicente me ayudó a escabullirme entre ellos, negándose a hacer comentarios de forma cortés pero firme. No fue hasta que ya estábamos en el auto que noté que me temblaban las manos. La reacción de estrés que había estado conteniendo tan cuidadosamente todo este tiempo finalmente se estaba manifestando. ¿Estás bien?, me preguntó Vicente con preocupación. Sí, solo es la tensión nerviosa. Fueron muchas semanas de preparación, de espera, y ahora todo ha terminado. No del todo, comentó Vicente con cautela. La fiscalía todavía está considerando iniciar un proceso penal contra Patty. Suspiré. Lo sé, pero hice todo lo que pude para mitigar su situación. Ya no está en mis manos. De camino a casa, hablamos de asuntos prácticos, recuperar mi viaje interrumpido, nuevas fechas de vuelo, el seguro. Los detalles mundanos me ayudaron a poner los pies en la tierra, a volver a la normalidad tras la montaña rusa emocional de las últimas semanas. Cuando Vicente me dejó en mi casa, le di las gracias de nuevo y prometí mantenerlo informado sobre el viaje. Una vez adentro, lo primero que hice fue revisar mi contestadora. Había varios mensajes de amigos que se habían enterado del resultado del juicio y expresaban su apoyo, pero ninguno de Patty. No sabía qué estaba esperando. ¿Una disculpa? ¿Remordimiento? ¿Una explicación? Una parte de mí todavía albergaba la esperanza de que la decisión judicial de hoy sería el momento en que se diera cuenta de las cosas, el punto de partida desde el cual podría comenzar la sanación, pero supongo que me equivoqué. Algunas heridas son demasiado profundas. Algunos puentes se queman por completo. Pasé el resto del día haciendo los quehaceres de la casa y ultimando los planes del viaje. Esther Quintana me ayudó a reservar nuevos boletos y hoteles, reconstruyendo gran parte del itinerario original con solo unos pequeños cambios. Te ves diferente, Roberto, comentó cuando terminamos con la reserva. ¿Más tranquilo? Reflexioné sobre sus palabras. Supongo que sí me siento diferente. Como si hubiera soltado la pesada mochila que estuve cargando durante años sin darme cuenta. Esther sonrió de forma comprensiva. Los secretos son así. Pesan más de lo que creemos, sobre todo aquellos que guardamos por amor o por sentido del deber. Por la noche, salí a la terraza con un vaso de whisky y mi maltrecho Atlas de Europa. El sol se estaba poniendo sobre el océano, coloreando el cielo con los mismos tonos que había observado por la mañana, como si el día hubiera cerrado el círculo y regresado al principio, pero en una nueva fase. Abrí el Atlas en la página de París, donde estaba el separador de Carmen. Su impecable letra en los márgenes indicaba los lugares que quería visitar. El Museo de Orsay, los Jardines de Luxemburgo, los pequeños cafés del barrio latino. Pasaré allí el tiempo suficiente para visitar todos esos lugares por los dos. Pasando las páginas, me encontré con una foto que había usado como separador para la sección sobre Roma.
Mostraba a Carmen, a mí y a la pequeña Patty, de unos 5 años, parados en la playa, los tres sonriéndole a la cámara, felices y despreocupados. Contemplé esa foto durante un largo rato, mirando el rostro de mi hija, aún intacto por la codicia y el cálculo que aparecerían más tarde. ¿Qué le pasó a esa niña sonriente? ¿En qué momento se convirtió en una mujer capaz de robarle a su propia madre y de intentar declarar incapacitado a su padre por dinero? ¿Fue culpa nuestra? ¿No le enseñamos lo suficiente a apreciar las cosas correctas? ¿O fue algo dentro de ella misma que no pudimos cambiar, por más que lo intentamos? No conocía las respuestas a estas preguntas y probablemente nunca lo haré. Pero en ese momento me di cuenta de que ya no las necesitaba. Patty había tomado su decisión y yo había tomado la mía. Nuestros caminos se habían separado, quizás para siempre, y eso tenía su propia verdad, triste pero definitiva. Volví a colocar con cuidado la fotografía en el atlas y lo cerré. Esa etapa de mi vida había terminado. Ahora se abría ante mí un nuevo capítulo, lleno de nuevos lugares, impresiones y oportunidades. Haría el viaje que Carmen y yo habíamos soñado durante tantos años. Y viviría la vida al máximo sin mirar atrás hacia las heridas y las decepciones del pasado. La noche antes de irme, soñé con Carmen. No enferma ni débil como había estado en los últimos meses de su vida, sino joven y radiante, como cuando la conocí hace más de 50 años. En el sueño, caminábamos por la orilla del Sena, tomados de la mano, y ella me sonreía con esa sonrisa especial que yo tanto amaba. Hiciste lo correcto, Roberto, me dijo. Ahora eres libre. Me desperté con los primeros rayos del sol, sintiéndome sorprendentemente tranquilo. El sueño ya había empezado a desvanecerse, pero el sentimiento de la presencia de Carmen, de su aprobación, se quedó conmigo. El día de partida amaneció despejado y cálido. Terminé los preparativos finales, revisé mis boletos y documentos, y me aseguré de que la casa estuviera en orden para el tiempo que estaría fuera. Vicente debía llevarme al aeropuerto en 1 hora. El timbre sonó de forma inesperada. Al abrir, vi a Carlos y a sus 2 hijos, Esteban y Liliana, en la puerta. Siento la visita repentina, dijo, avergonzado. Los niños se enteraron de que te ibas hoy y tenían muchas ganas de despedirse. Me conmovió hasta el fondo. Por supuesto, pasen. Esteban y Liliana corrieron hacia mí y me abrazaron. Habían crecido mucho desde la última vez que los vi. Esteban ya casi me llegaba al hombro. Abuelo, ¿de verdad vas a ir a Europa?, preguntó muy emocionado. Sí, de verdad que sí. A París, Roma, Venecia y otras ciudades. ¿Nos vas a traer algo?, preguntó Liliana, con esos ojos tan parecidos a los de Carmen, brillando de curiosidad. Lo haré, sonreí, sintiendo que el corazón se me encogía de ternura por estos niños que eran inocentes de los conflictos de los adultos. Pasamos media hora hablando sobre mi inminente viaje. Les mostré el atlas y les hablé de los lugares que planeaba visitar. Escucharon con genuino interés, hicieron preguntas y compartieron sus propias fantasías de viajes. Cuando llegó el momento de despedirnos, abracé a cada uno de ellos. Los extrañaré, les dije, sin ocultar mis emociones. Y me aseguraré de mostrarles todas las fotos cuando regrese. También te extrañaremos, abuelo. Liliana me abrazó con fuerza. Vuelve pronto. Carlos llevó a los niños al auto y luego volvió para hablar conmigo a solas. Patty sabe que estamos aquí, dijo en voz baja. No le importó, creo. Supongo que es su forma de dar el primer paso. Asentí, sin querer darle al gesto más significado del que Carlos le daba. Gracias por traer a los niños. Significa mucho para mí. Para ellos también. Te quieren mucho, Roberto. Pase lo que pase entre Patty y tú, por favor, no desaparezcas de sus vidas. Nunca, prometí con firmeza. Después de que se fueron, terminé de empacar con una nueva sensación de paz. Sin importar lo difícil que hubiera sido mi relación con Patty, mis nietos seguían siendo parte de mi vida y eran un hilo de esperanza al que valía la pena aferrarse. Cuando Vicente llegó para llevarme al aeropuerto, ya estaba completamente listo. Al echar un último vistazo a la casa antes de irme, no sentí nostalgia ni arrepentimiento, solo la ilusión de los nuevos descubrimientos. En el aeropuerto, Vicente me dio un gran abrazo de despedida.
Disfruta cada momento, Roberto. Te lo has ganado. Gracias por todo. Mientras pasaba por el control de pasaportes, miré hacia atrás por última vez. Vicente seguía allí, despidiéndose con la mano. Le devolví el saludo y seguí adelante con determinación. En el avión, acomodándome en mi asiento y mirando por la ventanilla como Puerto Vallarta se iba alejando, saqué una pequeña fotografía de Carmen del bolsillo interior de mi saco. Nos vamos a París, cariño, susurré, tocando su rostro sonriente con mis dedos. Justo como te lo prometí. El avión despegó del suelo, ganando altura, y sentí que mi espíritu se elevaba con él. Liberado del peso de las heridas del pasado, y listo para nuevos horizontes.